este 1 de mayo es un Día del Trabajador que se suman agravios. El presidente de la Nación parece que decidió hacer incluso una suerte de provocación, porque el viernes pasado mandó 3 proyectos al Congreso Nacional, que son 3 partes de lo que sería la reforma laboral, justo en las vísperas del Día del Trabajador. Que, perdón, se había comprometido con la CGT que no lo iba a mandar. Que no lo iba a hacer todavía, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ¿qué dice? Por ejemplo, uno dice que se va a poder despedir más barato. Es decir, que las indemnizaciones no van a incluir el aguinaldo, no van a incluir los premios. Es decir, si te echan, te van a pagar lo que sería la parte remunerativa y en blanco del salario, que en algunos casos de trabajadores es la mitad del salario. Es decir, que a partir de esta ley, si se aprueba, a la mitad del costo probablemente, o con una rebaja muy importante, te van a poder despedir. Si vos a eso le agregás que la economía está para atrás, que hay una caída del consumo, se ven los supermercados, que hay ramas enteras de la producción que están tendiendo a desaparecer, como la industria textil, o tenemos la situación que tenemos en los ingenios, que un gobierno diga, mira, hay que abaratar los despidos, es un llamado a despedir, casi. ¿Sí? Después otra de las leyes tiene que ver con un organismo que va a hacer un arbitraje, digamos, sobre las prestaciones médicas de las obras sociales. Fue un acuerdo con los grandes sindicatos. ¿Para qué? Para que si vos tenés una enfermedad compleja y hay un tratamiento más caro, uno intermedio y uno más barato, adiviná. Van a optar por el más caro. Claro, justo ese. No, exactamente lo contrario. Entonces, si vos tenés un derecho y tu médico te dice, mirá, lo más apropiado es esto, va a haber una agencia que va a decir, no, mire, usted con este tratamiento está todo bien. Es decir, van a frenar las demandas judiciales contra las obras sociales en los tratamientos de alta complejidad. 2. Y 3, una supuesta ley de blanqueo laboral que hace lo siguiente: el trabajador, si quiere acceder, tiene que renunciar a los juicios por los años de deuda acumulados que ha trabajado ese trabajador en negro. Entonces, es inconstitucional, porque te obligan a vos a renunciar a un derecho que es adquirido. Bueno, así empieza. Falta la otra fase de las reformas laborales, que también las anunció este gobierno, que viene en el ataque a la jornada de 8 horas, que viene a legitimar las formas de contrato tercerizadas, es decir, que el convenio colectivo de trabajo de una rama como lo conocemos hoy tiende a desaparecer. Es decir, son ¿Estamos siguiendo Brasil? 100 años para atrás, sí, Brasil, Francia. Es una tendencia internacional, por eso este 1 de mayo va a haber protestas en todo el mundo contra reformas similares, que plantean que la salida para un sistema económico que tiene muchísimas dificultades y contradicciones muy de fondo es hacer sangrar al más débil, es decir, reducir los costos laborales. Y resulta que los costos laborales se reducen, pero igual el sistema no camina. Es lo que ha pasado en estos casi 2 años, de grandes sacrificios para el pueblo argentino en materia de pagar mucho más caras las tarifas, de perder poder adquisitivo del salario, de degradación muy importante, que sin embargo no han permitido que la economía salga adelante, sino que la economía está más empantanada que en muchos años probablemente. Pues sabés que ahí hay y voy a hacer una observación de orden capitalista, no voy a hacer una observación socialista. Ahí hay un tema muy fuerte, que yo digo, si el trabajador no tiene poder adquisitivo, estás matando el mercado, y el mercado es el eje sustancial del capitalismo. Sin mercado no hay capitalismo. Bueno, por eso te digo que son contradicciones de base, porque nos dicen a todos, miren, como ese video de Macri el otro día ahí al lado de un pozo petrolero, ¿no es cierto? Dice, pueblo argentino, lo siento mucho, pero hay que tragarse este sapo. Tienen que pagar las tarifas caras, porque si no, las empresas no van a invertir. Tenemos que ser un país normal, dice, un país normal, pagar por los servicios lo que valen, pero en Argentina ya pagamos mucho más de lo que valen. Por ejemplo, la nafta en Argentina es mucho más cara que en la mayor parte del mundo. El petróleo que sale de Vaca Muerta y el gas que sale de Vaca Muerta, sobre todo el gas mejor dicho, se paga el triple de lo que le pagan a una petrolera en Estados Unidos, 3 veces más. Por detrás de eso se paga mucho más cara la energía eléctrica, porque la mayor parte de la energía eléctrica se produce en Argentina con
gas, quemando gas. Por lo tanto, ya viene caro. Que ya viene el triple. Por lo tanto, es falso lo que dice Macri, muchas veces repite Urtubey, tenemos que ser un país normal, nos dicen aguántensela, pero no es así, nosotros ya no somos nada normal, pagamos todo mucho más caro, ¿no es cierto? Y además estamos alimentando un parasitismo porque la economía no levanta, los inversores no llegan al país. En una semana solamente, se fueron del país el equivalente a 2 presupuestos de la provincia de Salta. 2 años completos, 5.000 millones de dólares, es el doble de lo que consume la provincia de Salta para hacer funcionar todo, para que la población entienda la obra pública, pagar a los maestros, a la policía, a los hospitales, todo durante 2 años completos se fue del país, pero en una semana. Y eso ocurre a pesar de que el gobierno ha estado garantizando tasas muy altas, favoreciendo negocios especulativos, e igual se van. Entonces, la situación es muy crítica, porque todo este sacrificio enorme que nos piden y hasta cierto punto nos han impuesto, no es que sea un sacrificio para que la economía levante, sino que al contrario, ya incluso si el salario lo quieren bajar más de lo que lo han bajado, pasa lo que vos decís. Los supermercados, ¿por qué tienen una crisis? Porque bajó el consumo de las demandas de necesidades básicas de la población de la que uno compra en el supermercado. Entonces, las contradicciones son enormes. Estamos alimentando un parasitismo empresarial y un plan económico que no va ni para atrás ni para adelante y que nos está llevando a una crisis de orden general. Entonces, en vísperas de un 1 de mayo, una reflexión que hace falta es que el sacrificio que nos proponen no tiene sentido. A. B. Que si se permite que efectivamente se imponga todo este plan, no va a ser la destrucción solo de la economía familiar, sino de la economía nacional, porque se va a caer el mercado interno, van a desaparecer ramas enteras de la industria. Entonces hay que ponerle un límite. Esto no hay que esperar al 2019 para volver a votar. Los sindicatos tienen que tener la palabra y lamentablemente en su mayoría no la tienen. Tenemos a direcciones sindicales en la CGT y en la mayoría de las centrales obreras pactando estos ajustes.